Hola, hola. Bueno, llegué, como si fuera en helicóptero, ¿verdad? Bueno, diferido por unos minutos. Pour moins une minute. Top, H0 moins une minute. $30 para el lanzamiento. Esta versión es una versión con 2 propulsores sólidos del Ariane 5, por eso la denominación que tiene, y es una versión Plus más a 19 segundos. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP. Et décollage. Qué poco volumen tiene esto, La ¿no? trajectoire est nominale. Me gustaría escuchar mucho más el motor, ¿no? Trayectoria nominal, dijo el director de misión. La propulsion est nominale. Bueno, en francés, obviamente. No tengo nada contra el francés, pero se olvidan que esta es una transmisión en inglés. Ariane 5 has just disappeared up into space. I mean, that was incredible. Vincent et La Baptiste, propulsion est nominale. the clear skies, the sounds of cameras clicking, And we still have an incredible image. That's really a bright night. La verdad que sí, la imagen Vincent, es... can you tell Le us pilotage now? est calme. We're intrigued to know it's disappearing La- up la- into space, but what are the next La imagen, la verdad que es impresionante. No hay sonido, pero vemos cómo se desprenden cosas. Eso que se desprenden seguramente son restos de la combustión de los propulsores sólidos. The two solid booster will separate from the main stage. That will occur at precisely at 2 minutes and 20 seconds. Then A los 2 minutos y 20 segundos se van a separar los propulsores sólidos, nos están diciendo. so no need to maintain the fairing on the launcher. At 8 minutes and 36 seconds, the Vulcain engine will be switched off, and the main cryogenic stage will be separated 6 seconds later. So the engine of the upper cryogenic stage will be then ignited and will take the reins during more than 16 minutes in order to reach the targeted orbit. La propulsion est nominale, le pilotage est calme. And we have the image of Yeah. the booster. We still have it. It's That's incredible. incredible. Séparation des EAP. Ahí tenemos la separación de los boosters. So you have Ahí that tenemos. confirmation. Yes, we have the confirmation, yes, as you can see, that the two boosters... Wow, qué imagen, qué impresionante. So, Vincent, what I would like to ask you is, without these two boosters, the launcher is obviously now lighter than it was at takeoff. Can you tell us more about its weight Recordemos now? que- Why does it need these boosters anymore? Yes, so the Recordemos launcher que is es- separated from any... Que es una maniobra muy compleja la de la separación de los boosters. Ya ha pasado en otros lanzamientos, no sé si el Ariane 5, pero cuando utilizan boosters puede llegar a romper la parte principal si algo sale mal. The launcher Sont nominaux. is only 170 tons, to be compared to 770 tons at liftoff time. We still have an incredible image. Yes, Bueno, separación de las cofias. Séparation de la coiffe. yes, we got confirmation that as you can see on the video,
Esto sucede a 111 kilómetros de altura. Thank you, Vincent. We have Sucedió a los 3 minutos 21. Lo próximo es talk about Ariane 5. a los 8 minutos 42. Flight in a few moments, but before that, I would really like to talk about the specific Que se apaga esta etapa que está propulsando ahora, la etapa principal criogénica, y va a comenzar a funcionar la etapa superior, upper stage. Entonces eso pasa entre los 8:42 y 8:46. SSO orbit, so a sun-synchronous orbit. For the International Space Station and also particular satellite constellations that need to be relatively Trajectoire close nominale. to the Earth's surface, we use a low Earth orbit, for which the proximity to Earth is very useful, I would say. The Telecomsat has a Konnect VHTS. Trayectoria es nominal, dijo el director de vuelo. Constantly above one particular Bueno, ahí tenemos una gráfica. Se ve en verde la trayectoria propuesta y en amarillo la real. La altitud dice y distancia curvilínea, porque obviamente el recorrido no es recto, el recorrido es curvilíneo, ¿no? Qué bien se oye tu voz, decía. ¿Qué decía? ¿Miguel Ángel Tetti? Bueno, veo que están todos en el chat, te estoy mirando ahora. Mil gracias por estar haciéndome el aguante ahí y poder compartir esto juntos en diferido, ¿no? No, Miguel Ángel, decía Miguel Ángel CS. ¿No vuelven los boosters? No recuperar nada. Es increíble que a esta altura, con lo que ha demostrado SpaceX de ahorro, lo que ha demostrado que vienen haciendo, las demás compañías no están imitándolo todavía, ¿no? Gracias Rubén también por estar al firme ahí, gracias Rosa. Bueno, creo que vieron ahí, estuve ahora, retiramos la primera tanda de medicamentos ya pagas por el Estado. Todavía nos queda parte del juicio. Te cuento cortito, el Estado va a apelar la resolución, es algo que normalmente pasa, si lo ganamos y después queda firme. Pero de aquí en adelante, como hay orden del juez, seguimos recibiendo los medicamentos, lo cual es genial. Vi acupuntura también. No les voy a mostrar los fotos. Nada, después lo pongo en Discord, la comparto en Discord. Satellite as Konnect VHTS, it enables the spacecraft operation engineer to optimize the post-launch sequence from the spacecraft separation from the launcher up to the time when the spacecraft is positioned in its final orbit. Okay. Let's go back to life, tonight's mission. Can you tell us about Ariane 5's present status? No entiendo lo que puso Juanix de Tuvalu. ¿Qué es eso? The main stage flight, so the flight sequence is running perfectly as expected. Yes. La trajectoire est nominale, The tous les cutoff paramètres of sont normaux. of the main stage engine will occur in 1 minute and a half, approximately at 8 minutes and 30 Estamos a un minuto de que corte la etapa principal. Muchísimas gracias, Javi, por esa donación. It will be seen very soon by Natal. So Thank you. yeah, we got the confirmation that the Pude llegar en hora, qué increíble. Okay. Okay, well, I'd just like to say, going back into the Jupiter, we are with these very important VIPs today, Eva Bernecker, Dominique Dinin, Ross. La voz ha mejorado bastante, la verdad. La voz sí. A bit of information here. Eva took the helm of Eutelsat at the beginning Lástima of the que, year bueno, as no chief sabemos executive si son los efectos de los medicamentos o no. Telecom. They're not Este, just here on the screen yet, but Me duele, tengo sí un dolor acá. see them. Eh, Jupiter room. del golpe de ayer me caí como un nabo, me caí como un There's estúpido. Dominique, who heads the Telecom Operators Board of Directors, of which Ross is a member. Hervé heads Thales Alenia Space, and it's his teams who designed and built the satellite. Arnulfo que saluda, me alegra la noticia de tus medicamentos. Sí, la verdad, We'll have the pleasure to contentísimos todos. in Ahora, on board to ahora después space. comparto. Let's go back to the flight, tonight's flight. We are not waiting for another announcement.
really important by the DDO, and it's about the main core. Yes, so there De will todas be, maneras, successive de todas maneras, mañana voy a ir a que me saquen una placa por las dudas para estar tranquilo de que no me lastimé más nada internamente, ¿no? A pesar de que si hubiera pasado algo a esta altura ya no estaba acá, estaría en el hospital. Dorian pregunta cómo te caíste, me da vergüenza contarlo. Okay, so far so good. L'image de l'ESC, Yes, so everything les paramètres sont nominaux. is running as expected. And Me olvidé que no podía correr y di 3 pasos rápido para alcanzar a alguien que se iba. Y me caí plano, así entero, plano, así, ¡pum! En mis manos cayeron primero y esta mano me apretó el pecho, que es donde me duele. Me pegué la cara contra el piso, ¿no? No pasó nada. In the last 2 minutes, it is the natal tracking station in Brazil which has taken over and is now in contact with the launcher. Okay, so we're still waiting for the next announcement. For those who are Sí, repetimos porque por ahora estamos viendo la telemetría, apagaron, la última etapa es la que está propulsando ahora. La separación va a ser a más 28 minutos, o sea que tenemos 18 minutos para disfrutar de nuevo el lanzamiento. Vamos a ponerlo ya. Inclusive vamos a poner algo que hay antes, lo vamos a adelantar, que está muy bueno. Está muy buena. Este es el edificio de integración donde se juntan los boosters. Ahí se ve en la parte de arriba el booster. Lo voy a parar un segundo. Porque se ve justito, está muy bueno. Esta es la etapa principal. Ahí vienen los boosters. Miren, ahí se ve la parte superior de los boosters. Aquí. Tan increíble, la verdad que estas imágenes, y es una lástima que lo muestran tan rápido. Esta es la parte superior. Acá se ve perfecto. Miren el tamaño de esto, es impresionante. Y estas son las junturas, que tienen que ser perfectas, obviamente, ¿no? Bueno, acá es el envío del cohete y del satélite, obviamente. The complete spacecraft was then transferred to French Guiana by Konnect VHTS, was then hosted up to the upper platforms and safely integrated on top. Ahí van a integrar la carga. Then the fairing was installed on top of the launcher, an operation that requires particular attention and control. And after completion of Me encantó esa imagen. that requires particular attention. Esta es la parte, esto es un adaptador, esto está en la punta del cohete y seguramente vienen en algún lugar acá luego las cofias protegiendo. Miren qué bien se ve acá los paneles solares plegados. ¿Ah? La verdad que vale la pena ver un poquito de estas imágenes, ¿eh? Ahí van las cofias. Esas son las cofias que van juntas y no lo pintan, van con calcos. Estamos a 1 minuto, ¿no? Otra vez, nuevamente. Vamos con todo el volumen. Juanis nos corregía que dice las cofias donde terminaba lo azul.
À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP Qué divino cohete. et décollage. Ese ruido que se escucha es algún fotógrafo La sacando trajectoire est fotos nominale. de su cámara. O quizás una cámara que está puesta junto con el, La con el propulsion est telescopio. nominale. Están haciendo el seguimiento ahora, ¿no? Pero las imágenes, la verdad, que Ariane muy 5 buenas. has just disappeared up into space. I mean, that was incredible, Vincent et La Baptiste. propulsion est nominale. The clear skies, the sounds of cameras clicking, And we still have an incredible image. incredible image. That's really a bright night. So, Vincent, can you tell Le us pilotage now? est calme. We're intrigued to know it's disappearing up into space, but what are the next important stages of its journey? Yes, for the time being, the launcher is still in its initial conditions, that is to say, still in one piece. Es I would increíble say. cómo se ve. But Miren, in 1 miren los, minute, approximately, the two solid La cosa- booster will separate from the main stage. That will occur at precisely at 2 minutes and 20 estaba seconds. señalando pedazos Then, que se ven que when seguramente it son de los propulsores sólidos, del combustible sólido, ¿no? Atmosphere, so no need to maintain the fairing on the launcher. At 8 minutes and 36 seconds, the Vulcan engine will be switched off, and the main cryogenic stage will be separated 6 seconds later. So the engine of the upper cryogenic stage will be then ignited and will take the reins during more than 16 minutes in order to reach the targeted orbit. La propulsion est nominale, le pilotage est calme. And we have the image of Yeah. the booster. We still have it. It's That's incredible. incredible. Séparation des EAP. Separación. Acá se ve la separación. Eso es lo que estaba pasando. Yes, we have the confirmation. Yes, Está as you can impresionante see esto, that la verdad. The two boosters have been successfully separated. So, Vincent, what I would like to ask you is, without these two boosters, the O sea, launch is fíjense que obviously los now boosters lighter todavía than it was at siguen takeoff. encendidos. Can you tell us more about its weight now? Why does it need these boosters anymore? Yes, so the launcher is liberated from any dead weight in order to maximize the capabilities of the different stages. So O that's sea, why as la soon as idea ahora es the que como ya los boosters no tienen propulsión, o sea, no tienen energía, es separarlo para liberar la etapa principal para poder seguir acelerando y subiendo, ¿no? is only 170 tons to be compared to 770 tons at liftoff time. We still have an incredible image. Bueno, That's volvemos al directo, ¿no? On a optimized considering both launcher constraint and the spacecraft requirements, and enabled at the end to produce the flight software for the mission. A los 28:46 es que ocurre la separación del satélite Eutelsat Konnect. Vamos a un minuto. Complete its mission. Eutelsat satellite will then commence its own mission, and it's a mighty, ambitious one. Before talking about that, what news do you have from the fishbowl? We see them on the image. Everything is concentrated. So everybody looking forward a final announcement from the range operation director we can see on the screen. Segundos estamos de la separación. We are in a very Lo va a last anunciar el segment director de vuelo. before the spacecraft separation, and we wait for the final announcement. Adrián Braga pregunta si hoy no hará el And it's sonido. probably one of No the estoy en condiciones. There we see Eva Bernecker, who is at the helm of Eutelsat. We just saw her. Séparation Eutelsat Konnect VHTS. Bueno, éxito en la misión. Lo que no hice fue esto justamente en el lanzamiento, pero Excellent. Wonderful eso, news. felicitaciones.
We don't Felicitaciones. have much to explain when you see Exactly. people clapping, when you hear Exactly. this atmosphere. Me encantaría. Can we say Me encantaría ver una it is cámara ahí, really ¿no? Justamente, no una happens animación. and, it's a success, and now the team can relax. Can we say that? Yes, so all the There's teams, as you can see, Eva are Bernacker. very happy. ¿Alguien so sabe we quiénes can son relax, ellos? a little Obviamente bit. So invitados. an important step for MIP the seguramente, spacecraft por eso is los, so por eso los but, están mostrando, ¿no? It's not fully finished. So on launcher side, the mission continues with the end-of-life maneuvers of the launcher upper stage. Y gamer, sí. En realidad, la primera vez que lo vimos fue en diferido y ahora fue un replay. Esto no, esto es en vivo. Esta última parte es en directo. O sea, la separación fue exactamente hace un minuto. Who is at the helm of Eutelsat. We saw Hervé Doré, who's head of Thales Alenia Space. His team Bueno, has obviously visión designed and completa. built the Lo satellite vemos una vez last más. night. As we Un know, aplauso, la verdad que sí, como we will be dice interviewing them. Rubén. This obviously is the culmination of years of work Pocos for all lanzamientos teams por involved in this año, project. pero con So now Con let's gran try to éxito find esto. Stefan Israel, 'cause, Yo quiero estar en la Puso was zona at B, this dice time. Roxana. We have, Roxana, gracias por los mensajes. traction with Stefan Israel, Gracias a but todos, la if I verdad. were there, I would probably be shaking hands and Exactly. enjoying the Enjoying the success moment. of this mission. So while we are waiting for Stefan, a lubricar un you know poquito. this place, Vincent, because you've been there. So those are the guests, I'm sure. and those are the people we will have in interview in a few seconds. And now we are waiting for Stefan Israel, who is. Juan X le contesta. Bueno, Stefan Israel va a hablar, el director de Arianespace. And welcome back. Felicitaciones y welcome back. O sea, bienvenido nuevamente. Se ve que ya salió hablando algo. You can confirm now that it's a success. We can see the big smile on your face. Se ve por la sonrisa que realmente fue un éxito esto. This is an additional success for Ariane 5 tonight. Un suceso adicional para el Ariane 5, dice. Delivered tonight, and we are very happy of this success for our dear customer and partner Eutelsat. Bueno, y nuestros socios, los fabricantes, Eutelsat y el fabricante también. We want to thank all the teams who have made this success possible. Arianespace for sure, our prime Está saludando a toda la gente, ¿no? shareholder, Ariane Group, and all the European team with CNES, ESA, and the industrial team. This is their success, and they can be very proud of what they have achieved tonight. Bueno, estamos muy orgullosos, deben estar todos muy orgullosos de lo que hemos hecho esta Let me noche. ask you one question. What's next? ¿Qué es lo próximo? So what's next now? So our next launch will be on board of a Vega, and it will be for Airbus Vega. with a two-player Neo. It will be the second Vega C, and after the maiden flight, the first Arianespace is going to operate. It will be 21 of November. El 29 de And later noviembre. in December month, we are going to deliver for two good old friends of Arianespace as well. Y el 29 tienen dos satélites. The last Ariane 5 of the Diciembre. year in December. En Well, thank you diciembre. very much, O sea, tenemos Stefan. Thank you and congratulations. tenemos entonces dos lanzamientos próximos de acá a fin de año de Arianespace. La cadencia de lanzamiento realmente es lento, más ahora que no disponen del vehículo ruso para hacer el resto de lanzamiento, que bueno, vimos que algunos de ellos han sido contratados por la compañía SpaceX. Of Arianespace. He will be there with us, and he will have the pleasure. Thank you very much, Stefan. He will have the pleasure of interviewing the guests, Eva Bernacker. Eva Bernacker, CEO of Eutelsat, and Hervé Doré, CEO of Thales. Álvaro de la Fuente dice el Ariane 5. Bueno, estamos viendo de nuevo imágenes, nos están mostrando. Again and again. Of this liftoff that was incredible. Incredible. And even for you, Vincent, it was a nice one. Yes, you're right. So it's Well, those images are incredible. I said even for you, you're used. You know this, but it's always a special moment for
It's always a special moment for us. For us. I mean, to look witness at that, this, look at but that even for image. you, Me encantaron esas imágenes, las voy a repetir, ¿eh? Las voy a repetir. Las voy a repetir porque vale la pena, la verdad. is we wanna watch. Let's watch Again the and replay again. of this liftoff that was incredible. Incredible. And even for you, Vincent, it was a nice one. Yes, you're right. So it's Impresionante, impresionante. Lástima que se les coló ahora, se les coló este audio, que se acople, pero la verdad que impresionante ese primer segundo, ¿eh? Those images are incredible. I said even for you, you're used. You know this, but it's always a special moment for. It's always a special moment for us. For us. I mean, to look witness at that, this, look at but that even for image. you, I mean. All the lights flashing, the cameras flashing. Inclusive fue la puesta del sol allí en Cohete. That's a spot you've No, been sí, in. Cohete. Watch Es it. el Cohete. Vamos a verlo de nuevo. Lo pongo de nuevo porque no me aguanto. La verdad está muy bueno. Yeah, this is all the images we wanna watch. Let's watch Again the and replay again. of this liftoff that was incredible. Incredible. And even for you, Vincent, it was a nice one. yes, you're right. So it's Sí, lástima el acople de ellos, ¿no? La aceleración en el despegue sí es impresionante, la verdad. Those images are incredible. I said even for you, you're used. You know this, but it's always a special moment for. It's always a special moment for us. For us. I mean, to look witness at that, this, look at but that even for Debe image. you, ser I mean. espectacular estar ahí para verlo, flashing, ¿eh? the cameras flashing. That's a spot you've been in, watching. yeah. So this is a very special time for all the teams. So it constitutes the results of several years dedicated to the preparation of the mission. Como dice, estos son muchos años. El equipo de gente que está trabajando, la verdad que es muy disfrutable para el equipo de gente. Varios años trabajando para este lanzamiento. La verdad que sí. Se merecen todo el éxito del mundo. Yeah, so What was it like? so in the past I participated to many launch Muy buenas campaigns. estas otras imágenes, ¿eh? And I must say that the most exciting moment for me, yes, it is the lift-off time, precisely when the launcher starts its mission. So in the following minutes, there is a feeling of accomplishment. And we can see with our own eyes the results of a lot of investment and pressure. So the investment of many work hours, yes. So let's go back to the Jupiter room and see if Gregory is Estoy ready for abriendo, us. He should no be lo estoy ready. mostrando acá, He should be lo waiting. estoy mostrando lanzamientos espaciales, estoy buscando Yeah. justamente para ver qué es lo próximo, ¿no? Bueno, entrevistas ahora de los clientes, justamente Alenia, que Thales Alenia es quien construyó este satélite. Thales Alenia Space is extremely proud to have designed and manufactured this Konnect VHTS, the satellite of all superlatives, as we called it. ABL parece que estaría lanzando, Broadband connectivity across Europe, Middle pero East, no North hay Africa, no he creado un streaming todavía. megabit per second per user, which is equivalent to fiber. So this is totally in line with Falcon the 9. Thales Alenia Space. Tenemos un Falcon 9 el sábado con Starlink y un pasajero extra. El pasajero extra es Blue Walker 3, un satélite para AST Space Mobile de 1,5 toneladas. La hora prevista va a ser las 23:51 UTC, o sea, casi la medianoche entre el sábado y el domingo. Lo vi justo en directo, nos dice Rosa Sierra. Rosa, gracias por el dato. Vamos a verlo en el canal en francés. Vamos a verlo en el canal en francés, lo tengo acá.
Ahí estaba, se ve que Israel, bueno, vamos a ponerlo. Vamos a poner que también que es una repetición, como corresponde, ¿no? Vine apurado, la verdad, y no. Les commentaires. $47. Esperemos la cuenta regresiva del director. Se propuso el RC1, ups. Bueno, leí en un tuit también de que Perspectiva Cósmica se iba con Tim a hacer un À tous de streaming. DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP. Et décollage. La verdad que sí, es un La cohete trajectoire est hermoso. nominale. La propulsion est nominale. Well, Ariane That's 5 has just Ah, qué disappeared up impresionante. into space. I Le mean, that was fabuleux incredible. Ariane 5 vient de disparaître dans La l'espace. propulsion est nominale. The clear skies, Nous the avons eu la sound of chance d'obtenir cameras des images clicking. exceptionnelles, le ciel était dégagé, Incredible image. That's really a bright night. des images incroyables. Vincent, can you tell Le us pilotage now? est calme. Vincent, We're intrigued to know it's disappearing up into alors space. What are the le next lanceur a disparu, important mais quelles sont les stages of its prochaines journey? étapes importantes de son voyage? For the time being, Me voy a correr porque parece que estuviera apuntando hacia mí ese cohete. Toujours d'un seul tenant, si vous voulez. Mais dans une minute environ, les deux boosters à propagole solide vont se séparer de l'étage principal Debe ser increíble el sonido Cela de se esos fera dos propulsores sólidos, 20 secondes. además de la tapa principal. La coiffe sera laquée. Debe ser increíble estar ahí en Kourou, sufriendo el calor también, obviamente, porque están a la altura del Ecuador. Le moteur Vulcain sera éteint et Me da pena sera séparé 6 secondes plus tard. terminarlo. Me da pena irme. Luego el aguante que hicieron, que fue increíble. Les agradezco enormemente que me hayan esperado para poder disfrutar de este streaming en diferido y verlo varias veces así ahora. No dejan de sorprenderme, la verdad. Son increíbles On ustedes. a vu que les deux boosters ont été séparés avec succès. Alors Vincent, ce que je voulais vous demander, c'est que sans ces boosters, le lanceur est maintenant plus léger qu'il ne l'était au décollage. Pouvez-vous nous en dire plus sur son poids actuel et pourquoi il n'a plus besoin de booster? Le lanceur est Bueno, me siento increíblemente bien, ¿eh? No solo físicamente, sino anímicamente. Estoy empezando ahora a condicionar un poco la dieta, a tratar de bajar de peso, a tratar de bajar un poco cara de luna, empezar a caminar un poco más. Vamos a ver si recuperamos un poco el día a día. C'est absolument époustouflant. Adrián, gracias enormes. Estamos hablando de cosas distintas, José Luis. José Luis y los de Artemis tienen que aprender de esta gente. Creo que en realidad todos aprenden de todos, ¿no? Todos aprendemos. Y yo aprendo día a día acá
con ustedes. Pero son proyectos distintos, son cosas totalmente distintas. Esto están poniendo 6 toneladas y media de un satélite de comunicaciones en una órbita geoestacionaria. Tenía un buen dibujo por acá. Sí. Si lo vemos acá, lo voy a compartir. Si quieren ver información respecto a el cohete, está en inglés, pero si les pongo todo lo que tengo enfrente mío. Está el manual completo para el usuario, o sea, para el cliente. En todos esos enlaces que estoy poniendo, es toda la información que tengo adelante. Pero lo que quería mostrarles, que está en uno de los enlaces, es exactamente esto. Me parece muy interesante. Para los que no sabemos o no saben mucho, ¿cómo sucede el lanzamiento? ¿Qué es esto? Voy a bajar un poquito el volumen de la transmisión original. Así justamente nos fijamos. Fíjense en el tema del lanzamiento. El cohete lanza de aquí, de la Guayana Francesa. Una vez que lanza, se pone paralelo a la Tierra y entra en órbita. Una vez que entra en órbita, acá vemos la separación de la etapa principal, que justamente lo que hace es inyectarlo, ¿verdad?, en la órbita final. Y acá vemos cómo queda circulizada la órbita. Recién acá, el satélite va a quedar en la posición final, luego de que abra sus paneles solares y haga la última maniobra, ¿verdad?, para poder quedar en la órbita geoestacionaria. ¿Qué es una órbita geoestacionaria? Bueno, vayan a lanzamientosespaciales.com. Vamos a mostrarla. Vamos a mostrar. Yo la tengo como favorita. Lanzamientosespaciales.com. Calendario, está acá, clarísimo. El mejor calendario para saber cuándo hay. Bueno, lo vemos acá, lo próximo. Falcon 9. Firefly. Esto creo que es lo que va a ser Team Dodd con perspectiva cósmica, ¿no? Teóricamente hay un Falcon 9 nuevamente el día 12. 2 a 3 lanzamientos por semana va a ser el año que viene. Va a ser una locura, la verdad. Ahora, tipo de órbitas, les recomiendo que acá mismo, en lanzamientos espaciales, lean una mirada a este artículo que está muy bueno. Entonces, si quieren saber sobre las órbitas geoestacionarias, si lo hago cortito cuento igual, al estar en el ecuador y hacer el giro, o sea, con la misma velocidad que gira la Tierra, el cohete o el satélite, desde abajo lo vemos siempre en la misma posición. Se utiliza muchísimo para la televisión, para las transmisiones específicas, así, que requieren transmitirle a un solo punto cosas. Cuando se dice estamos transmitiendo vía satélite, la cadena de televisión, lo que generalmente utilizan es eso, un satélite geoestacionario. Tiene la desventaja de que si uno está cerca de los polos, no los puede ver, ¿no? Obviamente. O tienen que estar muy alto. Por eso esas órbitas generalmente son altas. Los satélites son enormes porque requieren mucha potencia para poder transmitir y cubrir sus zonas. Bueno, creo que con esto, lamentablemente, nos vemos a la próxima. Estamos preparando un video nuevo. Subimos uno hoy, hicimos un directo. Vamos a ver si lo podemos tener pronto mañana.
¿Qué más puedo decirles? Muchísimas gracias a todos. Lo quiero mucho. Y no tengo a Scotty acá para que me transfiera la nave, ¿no? Un abrazo enorme. Chao.